Buenas noches. El otro día, hablando de Sainte-Beuve, citaba su obra más extensa y meticulosa, que es Port Royal, y decía, comentaba, que era una historia del movimiento jansenista o jansenista. Y bueno, ya que estamos, para no dejar las cosas picando, y como no todo es Wikipedia, la de los ojos abiertos, vamos a hablar, o voy a intentar hablar un poco de lo que fue el jansenismo, el movimiento jansenista. Bueno, fue un movimiento religioso dentro del catolicismo francés, absolutamente, solamente dentro de Francia, se dio, luego tuvo algunos derivados, se dio a casi todo lo largo del siglo XVII, esto es en 1600. ¿Por qué se llamó jansenismo? Aunque como casi muchos movimientos, esto fue utilizado más bien no por los propios cultores del jansenismo, sino por sus opositores. Se llama jansenismo porque hubo un obispo de Ypres que se llamaba Cornelius Jansen, esto es alguien de origen bátavo, los actuales Países Bajos, que como casi todos, mucha gente en esos años todavía, latinizaba su nombre y escribía o publicó su libro, un libro que traería todo este cometa, bajo el nombre de Jansenius. Este libro se llamaba De Agustinibus, o sea, sobre San Agustín. Este libro se enfrascaba, recuerda que habíamos mencionado también por esto un fragmento de los tantos tratados de la gracia de San Agustín, que es como su tema más extenso, y claro, Jansen o Jansenius sostenía, luego de una supuesta o evidente, meticulosísima lectura de las obras sobre la gracia de San Agustín, algo que se oponía y se sigue oponiendo a la visión o algo central del catolicismo romano, catolicismo ortodoxo, aunque los jansenistas se consideraban ellos también ortodoxos. Bueno, el tema es el problema, o sea que es un problema teológico de la gracia. La gracia es aquello que Dios nos otorga o no para nuestra salvación, la salvación de nuestra alma. Ahora bien, ya Agustín, y esto hay que ser justo, Agustín había sido previamente maniqueo y pelagiano. Pelagio vamos a dedicar otra charla, imagino. No dejamos, quédate ahí, Pelagio, vos. Pero había sido maniqueo. Había sido pagano, maniqueo, pelagiano, y luego, bueno, el más grande tal vez, o uno de los más grandes y sistematizadores del catolicismo, de la teología católica. A él se debe, entre otras cosas, nada menos que el concepto de libre arbitrio, ¿no? Libre albedrío. Bien. Ciertamente, Jansenio ve ciertos elementos dentro de los tratados de la gracia de San Agustín que se daban un poco y bastante de bruces, con el concepto de la gracia que había establecido años antes el Concilio de Trento, conocido por la Contrarreforma y en gran medida organizado por la naciente o casi naciente Compañía de Jesús, conocidos como los jesuitas, que fueron los grandes terminantes opositores al jansenismo, por cierto, en Francia y en general. El Concilio de Trento, donde se asienta la Contrarreforma, sostiene, básicamente inclinado esta visión teológica con una grandísima influencia jesuítica, en la gracia. ¿Pero qué? Que la gracia sigue abierta para todos nosotros.
¿no? Ya no está limitada. Y todos podemos acceder a la gracia por la libertad, por el libre arbitrio, por la libre albedrío, por la libertad. Jansenius, no ve esto, ve algo bastante similar a lo que después, años antes había sido Calvino, el calvinismo. Esto es, casi todo el mundo será condenado, muy pocos serán los elegidos, ¿no? Es inescrutable y porque Dios quiere que algunos se salven y otros no. A partir de la Contrarreforma, el Concilio de Trento, los jesuitas, ¿no? Dicen que no. Obviamente yo voto por esta postura, estoy totalmente de acuerdo por esta postura, por la libertad, ¿no? Por el libre albedrío. Hasta último momento podemos salvarnos. Ahora bien, Jansenius dijo, someto esto a la autoridad papal, a la autoridad teológica. Si estoy equivocado, me retracto. Su libro, por cierto, fue publicado póstumamente, 1640. Él falleció unos años antes. Fue no condenado, diciendo que algunas de sus proposiciones eran erróneas, dudosas, erróneas, chao. Ahora bien, un grupo de sacerdotes franceses, sobre todo uno que se llamaba Jean Duvergier, conocido como el abate de Saint-Cyran, y otro que se llamaba Antoine Arnaud, y un tercero llamado Pierre Nicole, crearon una suerte de lugar de retiro dentro de una abadía que ya existía desde 1200, que es la abadía de Port-Royal de Champs, que está, o estaba, porque no quedaron 2 o 3 piedras nada más que se pueden visitar, y un museo ad hoc, en los alrededores de París, Port-Royal de Champs. Y a partir de ahí se creó un cenáculo conocido como jansenistas, que tuvieron una gran actividad y tuvieron sobre todo 2 discípulos muy importantes, que fueron Blaise Pascal y Jean Racine, el gran dramaturgo. Pascal fue el gran apólogo y defensor del jansenismo, y en uno de sus libros, creo que conocidos, no sé si tanto como los fragmentos, los pensamientos, que llaman las provinciales, esto es las cartas escritas desde la provincia, escritas por un supuesto personaje de provincia, que es un ataque total, rotundo, contra los jesuitas, y sobre todo con la postura que tenían los jesuitas sobre la gracia, que es esa de que todas las puertas, aunque son estrechas, como dice el Evangelio, y como dice Scorsese al final del Irlandés, ¿vieron esa puerta entornada? Siempre permanece abierta. Es una puerta estrecha, pero queda abierta. Y el otro fue Jean Racine, que si bien no escribió, él murió dentro de la orden de los jansenistas, no llegó a ver su prohibición y su destrucción, ya que Racine murió en 1699. Y la orden, los jansenistas serán puestos fuera de la ley, expulsados, exilados, y su abadía de Port-Royal destruida hasta las piedras recién en 1710. Bueno, si bien Racine no participó militantemente en su obra polémica como Blaise Pascal en las provinciales, creo, en su obra, manifiesta esta concepción de la gracia, ¿no? De la gracia reducida, esto es decidida de antemano, con una humanidad nacida y mantenida en el mal, por ejemplo, en su Fedra. Tal vez su obra más conocida, una obra extraordinaria, una tragedia. Y ahí, por ejemplo, ¿no? Recuerdan, bueno, Fedra viene ya tratada por Eurípides y otros dramaturgos, y además por el mitologema, ¿no? Está enamorada, Fedra, de su hijastro Hipólito, ¿no? Hipólito, la verdad, mucha pelota no le da, ¿no? Por diversas razones que no vienen al caso.
condenada por esta pasión culpable, donde precisamente la gracia está ausente de Fedra. Hay un célebre alejandrino, ya que toda la tragedia está escrita en versos alejandrinos, que dice, más o menos así, c'est Venus tout entière à sa proie attachée. Es Venus toda entera, ¿sí?, a su presa agregada, pegada, y ahí viene attachée, ¿no? Agregado cultural, por ejemplo, ¿no? Que generalmente no hacen nada, pero bueno, ese es otro tema, ¿no? Es Venus, o sea, que la tiene toda entera, está pegada a la piel, a la carne, de Fedra, sin salida, como, bueno, finalmente será. Si bien no participó de esta polémica en el sentido de Pascal y sus provinciales, su obra epónima como Fedra, mantiene un aire de familia, si queremos decirlo así, mental, filosófico, teológico, con el jansenismo. Creo que esto se está haciendo largo, imagino que bastante complicado, espero no hacerlo tan complicado. Bueno, en resumen, estamos bajo el reinado de Luis XIV, bajo el gran poder de Richelieu, que obviamente también se pusieron, no más bien del lado de los jesuitas, sino se pusieron más bien del lado de su conveniencia. Para mí, Richelieu es una de las personas más repugnantes que ha dado la historia, ¿no? Creo que ha sido una personajes más nefastos dentro del catolicismo. En eso tenía razón D'Artagnan y sus mosqueteros. Es un personaje repelente. Creo que ha hecho más daño al catolicismo que Lutero y Calvino juntos. Así que en el caso de la oposición de Richelieu y de Luis XIV, más bien era por conveniencias políticas, ya que los jansenistas manifestaban cierta voluntad que hoy podríamos llamar nacionalista, ya que fueron acusados de galicanos, esto es, católicos, jansenistas, pero franceses. Y fueron puestos fuera de la ley, obviamente con la anuencia papal, con la excomunión, y hacia 1710 fueron exiliados, puestos fuera de la ley. El propio Arnaud, que vivió muy longevo, más de 80 y pico de años, terminó muriendo en el exilio en Bruselas. Del Port Royal nos quedan, ya que no eran solamente que se ponían a rezar para ser ecuánimes, Port Royal, o sea, escrita por Arnaud y por Nicole, dejaron una lógica y una gramática conocidas hasta el día de hoy, fácilmente accesibles, que son la gramática de Port Royal y la lógica de Port Royal, un libro de lógica que todavía muy empleado. Desde luego yo, particularmente, aquí sí yo, creo que la postura jesuítica, aún con sus lítotes, es la acertada y que obviamente la que todavía hoy mantiene afortunadamente la Iglesia Católica. Otra cosa fundamental que diferencia al catolicismo ortodoxo, esto es en ese momento encabezado por los jesuitas, ¿no?, en relación al jansenismo, que en este aspecto sí es un calvinismo. Ellos decían que no, pero es bastante calvinista. Es la idea de que las obras no sirven para nada. Esto es muy importante porque va a traer una cola que todavía se arrastra hasta el día de hoy políticamente. Esto es el cristiano, el católico, ¿no?, pues ya Lutero y Calvino ya se habían cortado solo, tienen que preocuparse por su salvación. Su salvación que además está en la gracia. Esto es, viene por la gracia y a veces, como en Calvino, por el triunfo en la vida, sobre todo el triunfo monetario. En cambio, el catolicismo sostiene y sigue sosteniendo, gracias a Dios, que son importantes las obras. No solo las obras, por ejemplo, de Alfred Hitchcock, ¿no?, o de Brian De Palma, o de Graham Greene, y espero que las mías, sino las obras, ayudar al prójimo.
pero no como se entiende ahora o se quiere hacer entender de la limosna. Sí, obviamente, si alguien está muerto de hambre, tirado en el piso, ¿qué vas a hacer? ¿Le vas a conseguir un trabajo? En lo inmediato hay que ayudarlo, hay que hacer obras de caridad. Lo cual no quiere decir que estas obras de caridad luego, para el católico que pueda hacerlo, puedan ser elevados a fundar una fábrica o una empresa, ¿no? Tratar bien al personal y todo eso. Esto es muy importante, ¿no? Y también desde este lado del mapa, de este lado del planeta, ¿no? Desde este lado del Río de la Plata y del otro también, ¿no? Por ciertas cosas que hoy se debaten con respecto a la función del catolicismo, capitalismo, liberalismo, etcétera, etcétera. Así que esto arranca de muy lejos, pero que es ayer. Por eso es muy, espero haber siquiera despertado vuestra atención, con todos los balbuceos, las vueltas, los devaneos y tartamudeos del caso, con respecto a esta disputa entre teológico-política, filosófica, entre jansenistas y jesuitas, entre jansenistas y católicos romanos, entre católicos ortodoxos, que, como tantas cosas, es algo que, mutatis mutandis, esto es cambiando lo que haya que cambiar, es algo que declaradamente o en forma soterrada sigue pugnando todavía hoy en el mundo occidental y en el mundo cristiano, separado desde hace más de 500 años, y cuya separación, uno de cuyos episodios intermedios es la disputa jansenista, es algo que sigue vigente, sí es algo histórico, pero la historia no como cosa museística, el Museo de Cera, no, como cosa viva. Y esto, si lo digo con cierto fervor, está bien, hay que hacerlo, es muy importante, porque así nos vamos a oponer no solo a ciertas cosas que detestamos, de globalizaciones y de capitalismo salvaje y todo eso, sino con qué viene esto y a partir de qué cosa. No va a ser con un bombo. Eventualmente puede tocarse, pero no va a ser con eso, ni con algunos grititos o cantitos de hinchada popular. No sé si todos, porque obviamente la persona que en este momento tiene que sobrevivir, pero todo aquel que crea o se considere o viva o trabaje como pensador, como intelectual, como enseñante, aún de escuela primaria, y no estoy exagerando, perdón, tiene que ser consciente de estas cosas. La historia es y no es pasado. Y el episodio jansenista, esta disputa sobre la gracia y la libertad, y sobre todo sobre las obras, que no es limosna. Puede empezar, repito, en un caso extremo, ¿qué vas a hacer? Ni vas a hacer teología, ni vas a proponerle, no sé, que sea socio, no sé, ni siquiera de una carpintería o de una verdulería. Esta disputa lleva siglos. Y el movimiento jansenista, con el cual, obviamente, tanto por Pascal, aunque no siempre ha sido, me parece que ha sido un poco exagerada, la importancia de Pascal filosóficamente, pero Racine, ¿no? Y después toda la consecuencia que en el arte, hasta en el cine francés, contemporáneo, ¿no? Ese aire todavía en sus autores católicos que tiene cierto toque de jansenismo, que podemos, esto ya se está haciendo larguísimo y creo que ni los retiros espirituales jesuíticos, ni los retiros más todavía llenos de flagelaciones y de
privaciones de alimentos y todas cosas de los jansenistas, soportarían un devaneo y una charla como la que estoy llevando, y que temo, me confiaré a la gracia eficiente, precisamente, para que sea capaz de poderlo no editar, sino subirlo a trancas y barrancas a el así llamado muro de Facebook. Bueno, gracias, espero que haya sido de vuestro interés. Por cierto, si por las dudas quieren preguntarme algo, vía Facebook, vía el mensaje, no hay ningún problema, lo cual no quiere decir que responda enseguida. Bueno, buenas noches, gracias, y si Dios quiere, nos vemos mañana.